Mari Pulamien, Mari Compuche Compu Buenui, le damos la bienvenida aquí al Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos con toda la información que ha transcurrido en este martes 15 de mayo. Comenzó el primer encuentro de géneros y diversidad LGBTI+, aquí en la localidad. Con un nutrido temario, las actividades organizadas por el Consejo Provincial de la Mujer se realizan en Bariloche del 15 al 17 de mayo. Este año, Río Negro creó el área de diversidad LGBT que se aboca al reconocimiento de derechos de dicha población, coordinando talleres de sensibilización destinados a instituciones y la comunidad en general. Sí, un encuentro que va a tener 3 jornadas, hoy con la presencia del director de Nación de Diversidad Sexual de la Nación, Diego Borisoni, mañana con la participación de la Dirección Provincial de Diversidad de Neuquén y el tercer día con un trabajo específico para los equipos del Consejo Provincial de la Mujer, que son quienes están localizados en distintos puntos de la provincia para comenzar con este trabajo, como mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la creación del área provincial de diversidad que dimos a conocer hace unos días, que fue decisión del gobierno provincial crear este área de diversidad y empezar a trabajar también con los municipios, y por eso también hoy se encuentra presente y exponiendo el municipio de San Carlos de Bariloche en cuanto a lo que ha sido el trabajo de ellos aquí. ¿Cuáles son como los puntos importantes, sobresalientes de este conclave? Bien, la verdad que las jornadas van a girar en torno a distintas problemáticas que sufren las personas del colectivo y con las que se enfrentan diariamente, que tienen que ver con el no acceso al trabajo registrado, que tienen que ver con la discriminación, tanto en los ámbitos de salud como en el ámbito educativo, y todas estas problemáticas y vulneraciones que vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso también la idea de ampliar la convocatoria e invitar al público también que pueda acercarse en el día de mañana, porque estas jornadas son abiertas, para informarse y para que se conozca de qué es lo que se habla cuando uno habla de diversidad, porque muchas veces la palabra asusta. Bueno, esto es sin duda una decisión política importante, ¿no?, en cuanto a materia de derechos. Sí, totalmente. Nosotros la verdad que felicitamos y agradecemos al gobernador de la provincia por este gesto que ha tenido para con nosotros, y en este trabajo que no lo empezamos ahora, sino hace un tiempo ya con la Dirección de Diversidad de Neuquén y con la Organización de Varones Trans de Río Negro y Neuquén, en lo que ha sido ir conociendo el camino y cuáles han sido las agrupaciones de base con las que hemos venido trabajando y con las que también hemos venido asistiendo desde alguna manera. Aquí en la provincia, ¿cuál es el panorama que existe? ¿Cuál es la realidad un poco que están atravesando estos colectivos? Sí, la realidad es que en la provincia hay poca estadística, no hay estadística casi, hay un solo censo que se va a dar a conocer dentro de muy poco, que tiene que ver con un censo que se hizo entre las 2 provincias y los 2 gobiernos vecinos de Río Negro y Neuquén, pero las realidades y las problemáticas son siempre transversales, tienen que ver con la salud, con la educación, con el no acceso laboral y bueno, la discriminación en todos los ámbitos en donde desarrollan su vida. Bueno, ¿qué esperan o cuál es la expectativa, ¿no?, que tienen a raíz de estos 3 días que van a estar deliberando? Bien, estamos trabajando con los equipos del Consejo Provincial de la Mujer que vienen representando a cada una de las coordinaciones, y la idea es sensibilizar en esta temática que poco se conoce, así como ya venimos de avanzada en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, pero en la temática de la diversidad poco se conoce, poco sabe la sociedad. Entonces la idea de visibilizar y dar a conocer cuál es el trabajo que se realiza y que todas puedan acercarse de alguna manera u otra a esta temática que es tan importante. El juez federal Villanueva suspendió una indagatoria por presunta pintada a Gendarmería. Este martes, Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión y la impunidad, debía comparecer por una causa penal que la involucra por presunta pintada en el edificio de Gendarmería. Sorpresivamente, el juez federal Gustavo Villanueva suspendió la audiencia y fue cuestionado en una conferencia de prensa por la gremial de abogados y abogadas que llegó hasta Bariloche. Esta audiencia se postergó hasta el día 31 de mayo. Estábamos convocados hoy por el juzgado federal porque era una audiencia de indagatoria de Carolina Alac. La están acusando sin ningún elemento de prueba de haber sido autora de unas pintadas que aparecieron en un local aparentemente de la Gendarmería Nacional.
Carolina nos encargó a la gremial de abogados de la República Argentina que la representemos en esta audiencia indagatoria y nos notificó el juez con mucha autoridad la fecha de hoy. Nos dijo que hoy a las 10 de la mañana era la indagatoria. Nosotros hicimos, Matías Alac vive en Neuquén, 500 kilómetros de acá, y yo vivo en Buenos Aires, 2000 kilómetros de acá. Ayer a la noche llegamos y ayer a última hora el juzgado nos notifica que la audiencia de hoy no se iba a hacer. Y nos dice que no se va a hacer porque el juez tiene dificultades para viajar para acá. Nosotros, además de la contrariedad, nosotros creemos que lo hicieron a propósito. Le decimos al juez Villanueva que nosotros estamos convencidos que lo hicieron a propósito y le acabamos de dejar un escrito donde le decimos que nosotros creemos que esto lo hicieron a propósito. Lo hicieron en gran parte por Villanueva, tiene una inquina con la gremial de abogados a partir del caso Ábalos, Sergio Ábalos desapareció en Neuquén, donde le están pidiendo a nuestro compañero de la gremial de abogados, Luis Virgilio, que no haga declaraciones ante la prensa y que no le explique a la prensa cómo está marchando la causa. Y esto, que es una típica causa armada contra Carolina, nosotros le explicamos perfectamente, le pedimos la nulidad de la indagatoria y nos responde el juez de esta manera, ¿no? Nosotros estamos acá, es decir, la audiencia, todos saben que la audiencia la toma un empleado, no necesita estar el juez. La toma cualquier empleado, el secretario del juzgado, el prosecretario, cualquier empleado toma la audiencia. La audiencia son 10 minutos donde le leen a Carolina los derechos, le preguntan si va a declarar o no va a declarar y con eso alcanza. Sin embargo, la audiencia la suspendieron, la fijaron para el día 31. El día 31 en principio nosotros vamos a estar acá, recién le acabamos de dejar un escrito muy duro al juez donde lo hacemos responsable de habernos hecho venir, con todas las armas, esto que nos enseñan permanentemente el derecho de que las partes tienen que tener igualdad de armas, es decir, la defensa y la fiscalía o el juzgado debemos tener igualdad de armas. Acá eso no se cumple de ninguna manera, nosotros nos hemos venido 2000 kilómetros y la audiencia no se toma por un capricho del juez Villanueva, capricho al que nos tiene acostumbrados en montones de causas, o al menos en las causas donde interviene la gremial de abogados. Entonces nosotros el 31 seguramente vamos a venir, le vamos a pedir al juez un par de días antes que nos garantice que está, o que alguien toma la audiencia, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es, después suelen decir que somos los defensores los que dilatamos el proceso cuando en realidad es el juez. Así que eso es todo lo que le tenemos por decir para ahora. Esta es una causa claramente armada contra Carolina en represalias por las manifestaciones que hubo acá a partir del caso de Jones Walla y de Sergio Maldonado. Manuelina, ¿qué es lo que tenés para...? ¿Qué pasó en ese caso, lo que generó la causa? Ese día hubo movilizaciones de todo tipo y en algunas de esas movilizaciones sacaron una foto de una persona que dicen que es Carolina, no es una persona que está pintando las paredes, aparece Carolina en el marco de las movilizaciones y entonces a partir de una foto que aparece sacada, extraída por personal civil que se atribuye a ser personal civil de la inteligencia de la gendarmería, es que inician esta causa. Por esta indagatoria que se suspendió, ahora compartimos las palabras de Carolina Alac, integrante de la multisectorial contra la represión, quien se refirió a la imputación en su contra y cuestionó el funcionamiento de la justicia para temas más importantes. Lo que ellos dicen es que se inicia una especie de escrache o una pintada en Reconquista 96, que nosotros previamente habíamos denunciado, que decimos que es una cueva de inteligencia, porque ahí funciona la unidad de investigaciones de la Gendarmería Nacional, y lo grave es que habíamos estado denunciando justamente a José Luis Costamagna, se llama, es uno de los jefes de ese lugar, que había estado sacando fotos y filmando en todas las movilizaciones con respecto a Santiago Maldonado. La multisectorial larga esta denuncia y después nos viene esta contrapartida. Este mismo señor es el que firma la denuncia que se me hace personalmente, pero sabemos que tiene que ver y está relacionado directamente a todo lo que venimos luchando con respecto a, en ese momento, la aparición con vida de Santiago Maldonado, y hasta hoy es el pedido de verdad y de justicia. También estamos con la causa de Rafita, y queremos aclarar y queremos que todos sepan y queremos decirle al juez que se ponga a trabajar sobre la causa de Rafael.
no hay justicia, no hay un detenido, y sabemos todos que lo mató Prefectura, no hay un detenido por esa causa, y este mismo juez y la misma fiscal que determina el desalojo en la comunidad Huíncul en Mascardi, donde lastiman niños, gasean niños, los hacen comer tierra y los detienen en la sede de la Policía Federal, es la misma fiscal y el mismo juez que se ocupó de poner todo el aparato del Estado con 4 prefectos que me siguieran y me identificaran y hacer una investigación demasiado seria por una supuesta pintada. ¿Hay más amenazas? No, amenazas no. Lo que sí es la intimidación permanente de saber que tuve y que no sé a cuántos compañeros y compañeras más, tuve 4 prefectos que me siguieron, que sacaron fotos de mi casa, que se apostaron en las inmediaciones de mi casa, y eso nos hace acordar a otras épocas. Creo que no corresponde. Que el juez se ponga a laburar lo que corresponde, ¿no? En estas pavadas. Manuel, esto de alguna manera significa también una advertencia para todos los que se movilizan, no solamente para Carolina. Sí, por supuesto. Esto es una clara causa extorsiva, una causa armada que tiende a extorsionar a los que pelean, a los que luchan, como fue Carolina, puede ser cualquiera, y encima además inician la causa y son tan cobardes, el juez Villanueva es tan cobarde que no se anima a venir a poner la cara frente a las defensas, frente a Carolina y a la defensa de Carolina, ¿no? Entonces nos espera, cuando venimos nos encontramos con este vallado de fuerzas federales que no nos dejan pasar, nos sacaron incluso a los abogados de acá, de la puerta de un juzgado federal, de un edificio público, nos sacaron incluso a los abogados, los defensores. Entonces el juez Villanueva no se anima a poner la cara, esperemos que el 31 que dice que va a venir, venga. Nosotros vamos a estar como estuvimos hoy, ¿no? Y le decimos al juez Villanueva que dé la cara y que enfrente la defensa, si tuvo el coraje, junto con la inteligencia de la Gendarmería y la Prefectura, de iniciar una causa armada contra Carolina, bueno, que ahora la siga adelante, a ver con qué elementos de pruebas cuentan. Ahora pasamos al mundo de la cultura. Homenaje a Mónica Segovia con la muestra Homenaje, la trama andariega. Este martes se inauguró la muestra Trama Andariega, para recordar y conocer en otros aspectos a Mónica Segovia, fundadora del Festival de Titiriteros Andariegos, quien falleció el año pasado. Trama Andariega se puede visitar en el SCUM de Moreno y Villegas hasta el domingo 20 de mayo. Sí, efectivamente hoy estamos inaugurando la muestra que le dimos a llamar Trama Andariega, hilos. Los hilos invisibles de una trayectoria. Exactamente, y es en honor obviamente a Mónica Segovia, para nosotros la gallega, que bueno, que esta es una edición muy especial, saben que partió el año pasado y todo este festival, digamos, está en homenaje a ella, como serán todos los que vienen, pero especialmente en esta edición quisimos hacer honor a su trayectoria. Ella fue una precursora de lo que es las titiriteras, solistas y andariegas, ¿no, Adriana? Sí. Que, bueno, y bueno, ahí estamos en una muestra de fotos donde empezamos a compartir desde los primeros pasos hasta el gran logro del corolario que fue el Festival de Andariegos, que ya lleva 18 años en la ciudad. Con respecto a la muestra, ¿cuáles son los horarios y hasta qué día para que la gente venga y visite? Perfecto, la muestra va a estar desde el día de hoy, martes 15, hasta el domingo 20 inclusive. El horario va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas y no solamente está la muestra fotográfica, sino que también vamos a contar con actividades. Hoy inauguramos 5:30 de la tarde un taller de circos de papel. Construcción de circos de papel, a cargo de Juan Garea, artista plástico, escenógrafo. Están todos invitados, es una actividad gratuita. El único requisito es tener entre 0 y 99 años, otro requisito no hay, así que los esperamos porque va a estar buenísimo. Miércoles y sábado va a haber un taller de lectura, también en el mismo horario, 5:30 de la tarde, y el día jueves vamos a tener una visita como guiada muy especial, como para dar también otra recorrida y otra contextura, digamos, a la muestra. Sábado y domingo, taller de dramaturgia, a cargo de Jorge Rey, de Títeres Cachirulo. Él viene desde España, si bien viene a dar funciones, también viene a compartir estos valiosos saberes. Y ese taller de dramaturgia va a ser sábado y domingo, 19 y 20, de 9 a 13 horas.
Bueno, y vamos a hablar con Adriana, que te tocó un poquito encargarte, ¿no?, de todo esto, de recopilar, de buscar, me imagino que con mucha emoción, pero también, bueno, con mucho orgullo porque llegó el festival número 18. Sí, es una oposición de sensaciones. Por un lado, mucha alegría por estar participando y colaborando con los chicos, que es una tarea, un legado muy grande que han recibido, y por otro lado, bueno, un poco de extrañar a Moni, pero bien, ahí contentos de que esto suceda. Bueno, para elegir, porque vemos muchas fotos, me imagino que has tenido que buscar, recopilar, pedir y después seleccionar, ¿no?, para hacer esta muestra. Sí, fue complejo, hay muchas más. Yo creo que esto es como una primera muestra. Creo que estaría bueno que en cada festival se sigan mostrando y que digamos todo lo que fue llegando, porque también llegaron cosas por ahí un poco más tarde, entonces continuar esta historia y las que van a ir apareciendo, exacto. Entonces por ahí es como un puntapié de contar, bueno, no solo la trayectoria como titiritera, que ha sido impecable, también digamos, el marcar caminos a las titiriteras solistas, porque fue una de las primeras mujeres que empezó a trabajar sola. En general siempre la compañera ha trabajado con su esposo, con su marido, entonces ella fue una de las precursoras de trabajar sola. Para nosotras fue muy, muy importante y además de eso una gran persona. ¿Qué piensas que diría, no sé, por la 18ª edición, por este homenaje, por esto que está pasando en el SCUM? Yo creo que sacaría su mejor carcajada como siempre primero y después celebraría. Es una persona que celebraba todo el tiempo, que se reía, que festejaba, que siempre tenía una sonrisa a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo su trabajo. Siempre había una sonrisa para compartir. Creo que estaría brindando con un vinito y riéndose de todo esto, ¿no? La Confederación General del Trabajo, la CGT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, y la Juventud Sindical Nacional, JSN, entre otras agrupaciones sindicales, realizaron una nueva marcha y protesta en la Plaza de la República en el marco de una serie de acciones de repudio al incremento de las tarifas de servicios públicos y por la actual crisis socioeconómica. Hace bastante que no hay reuniones con el presidente de la Nación, se ha reunido con la UIA, se ha reunido con los bancos, con otros sectores, va a hablar con el presidente de Estados Unidos, pero con los trabajadores no hemos visto reuniones, no hemos visto debatir estas cosas. Esto, vuelvo a decir, hace un mes estábamos en el mejor de los mundos, hoy de golpe estamos tirando la toalla y pidiendo limones las condiciones que se piden la limona al Fondo Monetario. Tenemos que trabajar el paro. Tenemos que organizar a nuestros compañeros y además tenemos que poner detrás nuestra a la ciudadanía. Por eso, compañeros, por eso estamos haciendo esto, por eso estamos en la calle, para que el resto de la ciudadanía acompañe esta medida. Nada se gana sin organización, nada. Si no estamos organizados, lo vamos a conducir al fracaso. De modo tal que lo que estamos haciendo es preparar el terreno para ir a una medida de mayor dureza y que tiene que llevar adelante la Confederación General del Trabajo y todos los sindicatos de la Argentina. Hay tres cosas que venimos a rechazar. La primera, el cuadro tarifario. No hace falta que agregue más. Nadie puede pagar el cuadro tarifario que se ha puesto en marcha. La segunda, el retorno a los organismos financieros internacionales, porque todos sabemos lo que ocurre cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional. Y lo tercero, no discutir absolutamente nada sobre los convenios y sobre la legislación laboral. Fele y Lamuén, ahora nos vamos a un pequeño corte aquí en Muley Zungu y continuamos con más información. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte.
Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800 222 1002. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo, desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Regresamos aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Usted nos puede ver en el canal 2 de aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Continuamos con más información. Los docentes llevan más de un mes de paro en Neuquén. En Neuquén los docentes llevan más de 30 días de paro y reclamo salarial. Hasta el momento el gobierno y el gremio ATEN no han llegado a un acuerdo. Elena Caucós, docente de Neuquén e integrante de la gremial de abogados y abogadas, en su visita a nuestra ciudad se refirió a la situación del paro docente que se está viviendo en la vecina provincia. Este año se ha dado una lucha muy digamos, dura, porque el gobierno no ha querido sentarse a dialogar con los docentes y por primera vez se han hecho asambleas muy numerosas de más de 2.000 compañeros, donde se ha votado por unanimidad continuar el paro. Primero empezamos con medidas de paros de 24 horas, 48, y se fue agudizando la lucha, siempre esperando el diálogo, al que se negó siempre nuestro gobernador. Pasan los días, llegamos al mes ya de lucha, donde el gobernador, en vez de sentarse a dialogar, implementa un decreto y no a sentarse a escucharnos con nuestros reclamos, que es no solamente es la reivindicación salarial, que por supuesto vamos por una reivindicación salarial, porque como todos sabemos, el costo de vida está muy elevado y los sueldos muy por debajo de la línea de pobreza, así que eso ni hablar. Pero además tenemos edificios que no cuentan con los mínimos recursos, no hay disponibilidad ni siquiera
para el refrigerio de los niños. 3 pesos por niño. ¿Qué puede comer un niño por 3 pesos? No tienen ambulancia los chicos, no tienen seguro. O sea, y cuando el gobierno sale a decir que los docentes solamente peleamos por la reivindicación salarial, no es así. Es real que peleamos por nuestro salario, pero también peleamos por todos los reclamos de las instituciones públicas, de nuestros edificios. No queremos que se nos caigan los techos encima, no queremos que se nos mueran los pibes de hambre, se nos desmayan los chicos. Nuestra ciudad, toda la provincia, se están desmantelando los hospitales, que también es un desastre de salud, no solamente educación. Acá hay una crisis política muy seria y se entiende que nuestra provincia tiene muchos recursos, tiene cómo solucionarlo. Por ejemplo, sí subsidian a las escuelas privadas, pero sin embargo no lo hacen, niegan dar ayuda a las escuelas y ponernos los edificios en condiciones, o ponerle los transportes a los chicos, o ponerle más plata para el refrigerio. La calidad educativa va decreciendo no por culpa y responsabilidad nuestra de los docentes, sino por responsabilidad del gobierno. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha implementado un decreto donde da un aumento que no llega al 6%, lo que en plata sería menos de 1.000 pesos, menos, y las cosas han subido 10 veces más, que es totalmente insuficiente, con algunos condicionamientos, con la ilusión de volver a sentarse a dialogar en unos meses, cosa que jamás ha sido así, porque si no quiso dialogar ahora. Entonces las bases decidimos continuar con el plan de lucha. Y esta semana, llegando así que esta semana ya vamos a empezar con corte de ruta, definitivo. No es algo que queríamos, pero el mismo gobierno nos lleva a cada vez ir nosotros poniendo medidas más duras. Así que esperamos que reflexione y que se sienten a negociar con nuestros dirigentes. Hoy tenemos en nuestro sindicato en Aten Capital a la señora Angélica Laguna, que además es diputada y ha tenido presiones desde la banca por parte de otra diputada del MPN, Cifuente, quien ha presionado y ha pedido su desafuero. Por supuesto lo repudiamos totalmente, porque no corresponde, porque nuestra dirigente simplemente está acatando lo que las bases le pedimos y la queremos a la cabeza de nuestro conflicto y no está violando ningún derecho, al contrario, está peleando y defendiendo los derechos de nuestros chicos y de nosotros los docentes. María Elena, para entender un poco lo que sucede en Neuquén, hoy a la fecha, ¿hay clases? ¿Están de paro? ¿Cuál es la situación concreta? La situación real hoy es que continúa el paro y se van agudizando las medidas. Hoy con un corte de ruta, justamente en este momento, de 5 horas. Y mañana habrá otra actividad y se van haciendo reuniones permanentemente, asambleas, donde las bases decidimos. Yo estoy aquí porque además participo de la gremial de abogados, pero también como milito en el sindicato Aten, nuestros compañeros siempre acompañan todas las luchas que se dan en nuestra clase. Siempre acompañamos a la clase de trabajadores. Este martes 15 tuvo lugar la Comisión de Gobierno y Legales en el Consejo. La edil Claudia Contreras, a cargo de la comisión, informó que trabajaron en los proyectos como declarar emergencia energética en Bariloche, reconocimiento a publicaciones sobre la historia de la ARB, entre otros. Además, la concejal, como parte de la mesa 6 de septiembre, se refirió al trágico accidente ocurrido este fin de semana, donde un auto chocó de manera frontal a un colectivo en el kilómetro 18. Sí, así es, la Comisión de Gobierno y Legales, tuvimos 4 temas en el orden del día, 3 proyectos del Frente para la Victoria, uno que tiene que ver con declarar interés, un día más de un libro y un video de la ARB que cuenta la historia, la verdad que muy interesante en ese sentido, ha sido aprobado y dictaminado por unanimidad. Por otro lado, se trabajó sobre 2 temas importantes que tienen que ver con la emergencia energética o tarifaria, es algo que tienen que resolver, a ver si van a hacer modificaciones en cuanto a ese proyecto que vamos a seguir en tratamiento.
y luego el tema de los guardavidas, ¿no? Que es importante, que nuestra ciudad tiene una característica especial, ¿no? Porque no tiene la misma temporada que otras ciudades, la nuestra es muy pequeña, entonces bueno, hay que analizar la normativa vigente y lo que está en nación y también en provincia. Así que en ese sentido avanzamos en los tratamientos como lo hacemos todos los martes a las 11 de la mañana aquí en el Consejo Municipal en los diferentes temas que nos toca en la Comisión de Gobierno. Y bueno, fue una reunión expeditiva, si se quiere, ¿no? Sí, la verdad que las comisiones, hay temas que llevan mucho más tiempo de análisis, hay proyectos que a veces nos llevan toda la comisión, las comisiones son todas las semanas 2 horas, y hay temas que a veces se llevan toda la comisión, y otros temas donde ya hay acuerdo, donde hay un análisis previo, donde uno puede charlar con el autor para ver cuáles son las consideraciones que tiene cada uno de los bloques, a veces se avanza mucho más expeditivo, y de hecho hoy terminamos más temprano en la comisión, pero bueno, a veces sucede, es dependiendo del tema y dependiendo qué opinión y qué posición tienen los diferentes bloques. Concejal, queríamos consultarle, como también entendemos que forma parte de la mesa 6 de septiembre, acerca de bueno el trágico accidente que hubo durante el fin de semana aquí en nuestra ciudad. Sí, la verdad que mucha tristeza, siempre cuando un fin de semana, un lunes, porque siempre pasan los fines de semana, nos embarga mucha tristeza desde los integrantes de la mesa 6 de septiembre, y no solo eso, también como concejal y como vecina de Bariloche, ¿no? El perder a otro joven en un accidente de tránsito, más allá de cuáles hayan sido las causas, obviamente no ha trascendido si fue por alcohol o no, eso no lo sabemos, y teniendo a 3 personas internadas, la verdad que nos causa un profundo pesar, ¿no? Desde la mesa siempre estamos trabajando, bueno, ustedes han sido partícipes de todo lo que hemos hecho ya hace una semana atrás en el marco del aniversario de Bariloche, y parece que todo lo que uno hace no llega, ¿no? Es como a veces decimos, cae en saco roto. Hay consideraciones para eso muchas, ¿no? De que necesitamos, el Estado está presente en un montón de cuestiones, como puede ser la mesa, como puede ser el CPA que tenemos en el municipio, los controles de alcoholemia que también están, pero esto de verdad es una cuestión de responsabilidad particular y personal de cada uno. Si no entendemos cada uno de nosotros que nos puede pasar un trágico accidente como este, no va a haber cosa que pueda hacer el Estado para cuidarnos de esa manera, ¿no? A veces nosotros sabemos que existen chat, por ejemplo, WhatsApp, grupos de WhatsApp donde informan dónde están los controles de alcoholemia, como si fuéramos muy vivos, ¿no? Esa cuestión, yo lo digo así claramente, parece que fuéramos muy vivos porque pasamos el control desde otra calle y avisamos a nuestros amigos dónde están, y no entendemos que eso también tiene que ver con cuidarnos a nosotros, ¿no? Esa gente que participa de ese WhatsApp, la verdad que no está haciéndole un bien a ninguno, lo que hace es perjudicar y pasa esto, ¿no? Ahora tenemos una familia destrozada por la pérdida de su familiar, tenemos a 3 familias que están con el corazón en la boca porque no saben lo que va a suceder con sus familiares que están internados, y hasta que no entendamos que esto es una responsabilidad de todos, no vamos a poder tener un buen fin de semana en nuestra ciudad, y la verdad que los últimos accidentes han sido muchos y muy nefastos para nosotros. Agenda de trabajo en la gremial de abogados y abogadas de Bariloche. La gremial de abogadas y abogadas asumió la defensa de Carolina Lack en la multisectorial contra la represión por una supuesta pintada en Gendarmería. Eduardo Suárez, presidente de la gremial de abogados y abogadas, habló además de la agenda de reuniones y actividades en Bariloche. Vinimos a acompañar nosotros, la gremial de abogados, en su momento cuando fue la detención arbitraria de algunos de los habitantes del pull-off de Mascardi, que detuvieron niñitos mapuches, que los gasearon, los presentaron, los separaron de las madres. Los tuvieron prácticamente todo ese día, hasta la noche tarde, separados de las mamás y de los familiares. La gremial de abogados hizo una presentación, es decir, las mamás de los nenes mapuches nos encomendaron varias presentaciones. Nosotros en este momento la presentación más importante está radicando en las Naciones Unidas, y entonces vinimos a hacernos firmar algunos escritos de las madres. Ayer estuvimos en el pull-off de Mascardi, y ahora vamos a estar de nuevo, y en este momento la compañera nuestra, Laura Tafetani, está reunida, por eso no puede estar acá en esta conferencia, está acá cerquita reunida con la defensora oficial de menores,
para pedirle explicaciones de por qué están amenazando a las madres mapuches con quitarles a los hijos. Entonces la gremial de abogados está representando esa causa también, como otras tantas que se están desarrollando por acá. Estamos en Villa Angostura, las comunidades mapuches de Villa Angostura la está representando el compañero nuestro, el doctor Virgilio, Luis Virgilio, y lo que se llama la causa RAN, que se inicia por una falsa denuncia también en Neuquén, la estamos llevando a la gremial de abogados. ¿Cómo analizan y qué les parece, ¿no?, la situación que están atravesando en el Mascardi las familias mapuche a partir de esta reunión que han mantenido ustedes? Mira, nosotros en un momento se lo hicimos saber al poder político. Cuando hay un reclamo territorial, cualquier reclamo territorial se arregla en la mesa de negociaciones, no se arregla a los tiros como pretende hacer este gobierno, de ninguna manera. La gremial de abogados tiene una experiencia muy grande en reclamos territoriales, colabora mucho con los reclamos del pueblo vasco, ha estado en Kurdistán, ha estado en Palestina, es decir, sabemos lo que son reclamos territoriales. Pretender resolver a los tiros, matando gente, un reclamo territorial es el último camino y el peor de los caminos, porque ese camino lleva a una espiral que no sabemos cómo termina. Lo que sí le decimos al gobierno provincial, a estas fuerzas conjuntas que se armaron entre las tres provincias y al gobierno nacional, que por la vía de la violencia que está intentando imponer al pueblo mapuche no va a ir lejos, porque un reclamo territorial es un reclamo legítimo y tiene que ver con una cuestión esencialmente política. Las cuestiones políticas se arreglan en una mesa de negociación y de diálogo, no se arreglan criminalizando la protesta. Por supuesto, llegado el caso y planteada la situación como está, la gremial de abogados obviamente va a estar al lado de los reclamantes siempre. Sabemos que la gremial tiene mucha historia y bueno, queríamos que por ahí a la gente que no los conoce, que nos hablen un poco acerca del trabajo que realizan, hace cuánto tiempo están y cuántos integran actualmente la gremial de abogados. Sí, bueno, hoy vamos a dar una charla en el Centro Cívico a las 5 de la tarde explicando esto. Pero básicamente la gremial de abogados nació hacia fines de los años 60, 70, llegó a tener una cantidad de 300 abogados, de los cuales hoy hay más de 250 muertos, desaparecidos, muertos en las mesas de tortura en los campos de concentración, es decir, una cantidad muy importante de colegas que hemos perdido. En el 2008 recreamos la misma gremial de abogados con algunos compañeros de la vieja gremial y otros nuevos compañeros. Y hoy la gremial de abogados está en prácticamente todo el país, estamos cada vez incorporando más compañeros y en la medida de las posibilidades que tenemos, lo cual no es fácil porque además nos movemos con nuestros propios medios y con nuestros propios recursos, hacemos un gran esfuerzo para estar al lado de los que luchan, al lado de los que pelean y al lado de los que nos necesitan. Otra información de cultura, la muestra Dios de León Ferrari permanecerá abierta de 8 a 20 horas este miércoles. Sí, este miércoles 16 de mayo la muestra Dios de León Ferrari estará abierta al público en la Sala Panozzi en horario corrido de 8 a 20 horas para aquellos que no pueden concurrir durante la mañana. La muestra del reconocido artista plástico argentino se expone hasta el día 17 de mayo en el Centro Administrativo de Onelli 1450. Bueno, la verdad que un éxito, estamos teniendo visitas diarias y bueno, como ya se está terminando, la muestra va a estar hasta el jueves 17 en el horario normal que tenemos acá de atención. Pusimos el día de mañana, miércoles, para que vamos a tener un horario corrido para que todos puedan venir a visitarla, los que no pueden venir a la mañana, así que vamos a estar desde las 8 hasta las 20, para que puedan venir también por la tarde. ¿Y cuál es la característica de esta muestra? Bueno, esta muestra es una muestra de León Ferrari, un artista nacional reconocido internacionalmente, que falleció en el 2013 y muy conocido por su obra controvertida y crítica. Esta muestra justamente habla de la guerra, habla de la religión, se muestra a Dios en diferentes situaciones de la cotidianeidad, interviniendo, digamos, él con sus collages de una manera realmente reflexiva
y sobre todo nos hace pensar en esto de la libertad de expresión, que es lo que todos queremos defender, más allá de los pensamientos, de las ideologías. Bueno, en estos días han venido a visitarlas, a visitar la muestra. ¿Cuáles los comentarios? ¿Qué es lo que dice la gente al recorrer un poco cada una de las obras? Bueno, obviamente que genera mucha reflexión. Esta muestra, yo que la tengo acá ya hace una semana, la sigo pensando. Todos los días la miro. La verdad que es importante tener una muestra como esta, y bueno, estamos recibiendo obviamente comentarios muy buenos sobre el poder haber traído algo así a nuestra ciudad, que es la primera vez que se hace una muestra de León Ferrari en la provincia. O sea, viene ya itinerando desde Valcheta, que desde marzo está en nuestra provincia, va a seguir ahora, después de acá se va a Bolsón y luego a Cipolletti, pero es la primera vez que está en la provincia una muestra de León Ferrari, así que la verdad que es un honor para nosotros haber sido uno de los elegidos para tenerla en la sala. Esta sala que es de la Secretaría de Cultura de la provincia, y esta muestra que está itinerando, por supuesto, la Secretaría de Cultura de la provincia. Le recordamos a la gente que la muestra es hasta el día jueves, pero el miércoles, este miércoles 16, tiene un horario extendido, un horario especial. Sí, exactamente, van a poder visitarla entre las 8 de la mañana y las 20, vamos a estar acá especialmente esperándolos. Invitamos también si pueden acercarse los docentes con sus alumnos, tanto de los talleres de arte visual o de otro arte que les interese, como los de las escuelas. De hecho, en este momento, mientras estamos acá, nos están haciendo la nota ustedes tan amablemente, tenemos a la escuela 20 que nos está visitando. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque de eso se trata, ¿no? Ahora vamos a pasar a una información que nos envían Hispan TV, donde mapuches denunciaron que Chile no respeta Estado de Derecho. Un grupo de referentes mapuches llegó el lunes al Parlamento chileno para prestar declaración sobre el montaje en que ocurrió la policía tras implantar pruebas falsas para inculparlos injustamente en incendios y atentados. La Operación Huracán fue un fallido montaje contra el pueblo mapuche, en que estuvo involucrado el alto mando de Carabineros con la complicidad de los medios de comunicación masivos. La Operación Huracán fue un fallido montaje contra los líderes mapuche, en que estuvo involucrado el alto mando de Carabineros con la anuencia de los medios de comunicación. Tras un vuelco judicial, los mapuche perseguidos fueron absueltos y este lunes llegaron al Parlamento para increpar al poder político y a Carabineros. Existe consenso en el montaje. Porque el plan Huracán es una de las acciones que se ha desmedido respecto de lo que se ha sostenido siempre, respetar el Estado de Derecho. A nosotros siempre nos dijeron, y nos van a decir siempre, respeten el Estado de Derecho, pero resulta que los agentes del Estado no respetan su propio Estado de Derecho. Que más allá de la arista Operación Huracán, que claramente es una fábrica de pruebas falsas, también nos interesa, a mí como parlamentaria de la Araucanía, nos interesa tocar los temas de fondo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este conflicto, con el mundo mapuche, que esperamos que de una vez por todas nos sentemos a conversar como lo que ha ocurrido hoy día. La derecha intenta encapsular el problema tratándolo como un caso aislado. Lo que estamos nosotros en esta comisión es investigando la operación Huracán. Y en esa circunstancia nosotros lo que llamamos es al señor Yaitul, que supuestamente fue víctima de esta operación, y nosotros lo que queremos de él es que nos dé muestras de algo. Luego de ser tratados como terroristas y condenados públicamente, los líderes indígenas esperan limpiar su nombre y resarcir también la causa que defienden. No renuncian a su demanda de reivindicación de tierras. Para la derecha, ¿cierto?, que ellos representan el poder económico que existe ahí inserto dentro de la región de la Araucanía, nosotros siempre vamos a ser lo que un peligro para ellos, por nuestra forma y también por lo que nosotros exigimos como demanda de las comunidades. Según la defensa, son constantes los montajes para criminalizar las demandas del pueblo mapuche.
Cada vez que se ha invocado la ley antiterrorista, el Estado ha sido condenado en numerosas costas, millonarias costas, por las malas pruebas y por la deficiencia de la investigación que realiza tanto el Ministerio Público como las policías. Esto no es un hecho aislado. El alto mando de Carabineros involucrado será formalmente acusado por delito de asociación ilícita para delinquir. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. Y con esta información ahora vamos a un segundo corte aquí en Muley Zungu y continuamos con más novedades. Nutramkan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén. La embajada de Estados Unidos en Jerusalén fue inaugurada oficialmente este lunes durante una ceremonia que formalizó la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a la ciudad santa como capital israelí. We have no better friends in the world. You stand for Israel and you stand for Jerusalem. Dear friends, what a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. Today, the embassy of the most powerful nation on earth, our greatest ally, the United States of America, today its embassy opened here. May the opening of this embassy in this city spread the truth far and wide, and may the truth advance a lasting peace between Israel and all our neighbors. God bless the United States of America, and God bless Jerusalem, the eternal, undivided capital of Israel.
Diversidad Sexual de Nación participa en el primer encuentro de género y diversidad LGBTI+. Diego Borisoni, director de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, llegó a Bariloche, donde brindó una charla y aportes al primer encuentro de género y diversidad LGBTI+, organizado por la provincia. Este año, Río Negro creó el área de diversidad LGBT, que se aboca al reconocimiento de derechos de dicha población, coordinando talleres de sensibilización destinados a instituciones y a la comunidad en general. Sí, la verdad que muy contento, es parte de las acciones que llevamos a cabo desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en federalizar el trabajo y las políticas públicas en materia de diversidad sexual, y en este caso llevando a cabo y apoyando a la provincia en las jornadas que vienen desarrollando en materia de diversidad sexual. La verdad que son espacios muy importantes, y en este caso el Consejo de la Mujer llevándolo a cabo de Río Negro, acá en Bariloche, son importantes porque acá es donde podemos trabajar, ¿sí? En este tipo de espacios, el desmontar prejuicios, mitos acerca de la diversidad sexual, acerca de la población LGBTIQ, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, y se trata de esto, ¿no? Se trata de poder ir trabajándonos para lograr dar el cambio cultural necesario para eliminar la violencia y la discriminación hacia la población LGBTIQ. Puntualmente, ¿cuál es el aporte que vienen a realizar? ¿Cuál es el planteo que vienen a compartir? Venimos a brindar una charla, en este caso a cargo de quien les habla. Venimos a brindar una charla acerca de las conceptualizaciones vigentes en materia de diversidad sexual, la normativa vigente en materia de diversidad sexual, la discriminación que sufre esta población, con lo cual la idea es eso, ¿no? Llevar un poco en esta charla, debate y este conversatorio, poder desmontar prejuicios acerca de la población, con lo cual lo que venimos hoy a proponer y la invitación desde la provincia tenía que ver con llevar a cabo este conversatorio. ¿Cuál es el valor que tiene para ustedes este tipo de encuentros? El valor es fundamental, es poder llegar a cada rincón, que como decía, podamos eliminar la discriminación y la violencia, y que la población LGBTIQ pueda vivir libre de discriminación, de violencias en cada rincón del país. El 18º Festival de Titiriteros Andariegos continúa con muchas actividades. Gran concurrencia y participación en el 18º Festival de Titiriteros Andariegos, que se desarrolla en Bariloche hasta el 20 de mayo. María Lemú Pínola, de la coordinación del Festival de Titiriteros Andariegos, nos informa sobre cómo se están llevando adelante las funciones en las diferentes salas de la ciudad para todas las edades y gustos. Bueno, el 18º Festival va, la verdad que muy bien, hermoso, mucha gente en las funciones, y mucha gente ayudando, mucha alegría desde parte de los titiriteros, así que la verdad, con mucho trabajo, pero la verdad que va muy bien. En el Nevada el sábado, que fue la inauguración, la apertura, nos visitó mucha gente, al otro día también el domingo. Ese domingo se hicieron también funciones en La Llave y en el camping musical, y también la verdad que la visita, la concurrencia de la gente, de los espectadores fue muy buena, y bueno, lo agradecemos porque sentimos como ese colchoncito que nos da el apoyo y el aguante para continuar, así que estamos muy contentos. Mucho trabajo, mucha actividad y así muy diversificado, pero bueno, ya hoy llegaron todos los titiriteros, bueno, falta una, pero ya casi todos los grupos ya están acá, así que ya estamos consolidados como el equipo de trabajo total. Somos como 20 personas más o menos, y bueno, con toda la pila para continuar con este festival hasta el domingo 20, con todas las actividades que se vienen. Ya han transcurrido varios días del festival, pero restan muchos más, ¿no? Muchas más presentaciones. Sí, ya transcurrieron 4 días, desde la apertura del desfile de gigantes hasta hoy, y continuamos 5 días más hasta el domingo 20, y sí, eso, con un montón de actividades. Bueno, hoy la inauguración de esta muestra acá en el SCUM, que continúa hasta el domingo. Empezamos de nuevo con funciones en el Hotel Nevada, abiertas para todo público a partir del jueves, viernes, sábado, domingo en el Nevada.
en el Zoom de Dinahuapi, en Araucanía, en La Llave, en el Campi Musical, en la Biblioteca Sarmiento, así que el plato fuerte de funciones diversificadas en todos los espacios empieza a partir del jueves. El fin de semana pasado fue como en 3 espacios, ahora se vienen en todos, así que muy entusiasmados. ¿Están contentos con la repercusión que está teniendo el festival? ¿Colmó sus expectativas? Totalmente, sí, bueno, como siempre, año a año, siempre colman nuestras expectativas, por suerte, siempre hay mucho público ávido de ver diferentes propuestas y bueno, los títeres siempre captan tanto a pequeños como a grandes. Siempre vemos que van familias enteras a ver títeres y todos salen contentos y con ganas de volver, vuelven todos, no solo los pequeños. Así que la verdad que ver que vuelven y ver que se empieza a multiplicar es emocionante y nos pone muy contentos y vemos que estamos cumpliendo un poco con nuestros objetivos, que es el de acercar el arte, los títeres, la magia y los colores a la mayor cantidad de gente que podamos. Recordanos el lugar o la dirección en la red social para toda la grilla de la programación del festival, más las novedades que vayan surgiendo. Dale. Bueno, en Facebook es Festival Internacional de Titiriteros Andariegos, ahí está toda la programación. En la página es festivaltitiriteros.wix /andariegos, ahí también está toda la programación y cualquier duda que pueda llegar a surgir nos pueden escribir a nuestro correo en Gmail que es titiriterosandariegos@gmail.com. Y aparte, bueno, recordar que a partir del sábado va a estar acá en este mismo espacio se va a dictar este seminario de dramaturgia de títeres dictada por Jorge Rey, el titiritero que nos visita desde España. Y bueno, también para eso nos pueden contactar en este correo que acabo de mencionar. Ahora pasamos a una nota de provincia. Comenzó la Semana de la Miel en Río Negro. Durante esta semana se reemplazará por miel rionegrina el dulce utilizado habitualmente en los desayunos y meriendas escolares. También se entregará material didáctico a docentes para ser trabajado en las clases desde primer grado hasta 7º y habrá capacitaciones y productores interesados en sumarse a esta actividad. Fundamentalmente está dirigida a las escuelas, al ámbito educacional y fundamentalmente en los primeros grados para concientizar, educar el valor nutritivo que tiene la miel. Esto tiene que ver en el reemplazo de otros edulcorantes que se utilizan en los desayunos, en las meriendas o en lo que fuese, y se está usando muy poca miel. Entonces, por suerte la provincia de Río Negro tiene una excelente explotación de miel, donde estamos con más de 140 productores que producen miel. El 80% de lo que ellos están produciendo se va al exterior y lamentablemente de todo lo que se produce solamente 200 gramos por año y por persona se consumen aquí, que es poco, es nada, es menos de un frasquito por año, entonces significa que es menos de un cuarto de cucharita por día y esto en realidad es muy poco. Y digo poco porque tiene mucho que ver en cada una de las zonas que se produce la miel, donde hay vegetación y donde hay flor tenemos posibilidad de tener abejas. Y tener abejas significa tener ambiente también, un muy buen ambiente para todo esto y un medio ambiente adecuado para que ellas vivan. Entonces, de cada zona salen distintos tipos de coloración de miel, distintos tipos de textura y de sabores. Entonces, esto es lo que queremos hacer, que los chicos impongan en su plan de alimentación la miel junto con el pan o con las masitas o con lo que le guste o endulzar un mate cocido o la leche o el mate utilizando la miel. Este campaña de consumo tiende a apoyar la actividad productiva. Exactamente, esto es así. Nosotros la intención es duplicar esta actividad a través de todo lo que es la mesa de la miel que se está trabajando. Cuesta mucho porque es una actividad que estuvo mucho tiempo un poco desperdigada, estamos tratando de juntarla, de trabajar ahí con la gente responsable de nuestro ministerio, con Carlos Chioso y todo su equipo, llevar adelante el mejoramiento, la extracción de la sala, la calidad de las mieles, la certificación, la trazabilidad, esto darle confiabilidad a las personas que los consumen, quién lo produjo, dónde se elaboró, cómo se fraccionó, a dónde llegó, y que no se pierda el lugar de origen, que la persona que tome un frasco en la mano que sepa realmente dónde se produce. Nosotros estamos
trabajando mucho en esto, en el consumo de Río Negro, identificar a nuestros productores de Río Negro en sus membretes que tienen cada uno de los envases para promocionar lo nuestro y que sepan el origen de dónde se produce esta miel. Y con esta linda noticia, ahora vamos a pasar a las farmacias de turno para este martes 15 de mayo. Farmacia de Miguel en Mitre 130, Farmacenter en Avenida San Martín 162 y Farmacia Botánica en Moreno 59, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 15 de mayo. De Miguel en Mitre 130, Farmacenter en Avenida San Martín 162 y Farmacia Botánica en Moreno 59, que está abierta hasta las 23 horas. Y de esta manera finalizamos el informativo de hoy, martes 15 de mayo. Lo dejamos en la programación de Walking Toon TV y nos reencontramos mañana con toda información ocurrida aquí en Bariloche. Ule Fachantu Capeu Cayal.